Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que se encuentren. Reciban ustedes mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por siempre seguir este espacio en directo y el video resultante que colgamos en las diferentes redes sociales. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. Voy a estar conversando esta noche, voy a tener el placer de conversar con el doctor Alirio Pérez Lopresti, quien es médico cirujano, psiquiatra, filósofo, escritor, columnista y una excelente persona. Además montañista también. Alirio se encuentra viviendo desde hace algunos años, pero él nos va a contar un poco sobre eso, en Chile. Está en Santiago de Chile. Ya está por allí y vamos a conectarnos de una vez con el invitado que ya está por allí. Exactamente. Vamos dándole acceso a la transmisión. Saludos. ¿Cómo estás? Saludos, buenas noches, José. Muchas gracias por la invitación y un saludo a las personas que logren ver esta conversación. Sí, qué bueno. Alirio, muchísimos temas que conversar con tu persona, pero lo primero que me gustaría preguntarte para iniciar esta conversación es si por Dubái hay mucha arena. Sí, es el título del trabajo más reciente que publiqué en prensa, ¿no? Y es un poco, es una metáfora, ¿no? De quién, de cómo, tengo conocidos en todos lados, incluyendo Dubái. Entonces, esa sorpresa, ¿no? Del migrante que muchas veces no tiene ni idea de a dónde va, de que no conoce ni las características geográficas ni la tipología del sitio. Entonces me pareció una buena metáfora que se la escuché a una persona. Me dijo, no, aquí hay mucha arena. Me causó gracia y bueno, de ahí desarrollamos un trabajo, ¿no? Pero ciertamente es una de las características de la migración el estar desarraigado, el no entender a dónde se está llegando y mucho menos comprender cuáles son las características culturales, ¿no? Que por cierto, en ese mismo trabajo explico que parte del proceso de adaptación de una cultura a otra es no adaptarse. O sea, precisamente hay una resistencia mínima, básica, fundamental, que evita que el migrante se desestructure, pues, porque si uno no preserva algunos elementos propios de la cultura de la cual viene y llega a otra sociedad y trata de mimetizarla al extremo, sería como una especie de identidad contrahecha. Entonces, bueno, de ahí surge la metáfora. Mucha gente se lleva ese chasco, ¿no? De querer, de creer que en un sitio hay unas características que no corresponden con las expectativas que se había creado, ¿no? Y bueno, soy uno de los 6 millones de venezolanos que ha migrado, pero en mi caso no a Dubái. Pero ¿quién quita? De repente, en un tiempo te ves por allá. Alirio, mira, ya que estás hablando de la migración, bueno, Alirio Pérez Lopresti es un columnista, articulista del Universal desde hace muchos años, más de 20 años tienes como articulista, ¿no? Alirio. Escribiendo en prensa desde hace muchos años, sí, desde yo diría que a finales de los 80 comencé a escribir en la prensa. En el Universal tuve una columna en los 90 y la retomé a raíz del 2013. He tenido una continuidad. En la prensa regional, mucho más antigua, claro. Mm. Entonces sí, hay un tiempito ahí escribiendo en la prensa. Claro, tú eres Y oriundo bueno, de Estado Mérida, eres merideño, por eso yo te soy, puse, yo soy,
Por eso te puse esa canción de la rondalla venezolana, Linda Perideña. Que es una canción bellísima, que es una Sí, canción sí, bellísima y si la escuché, obviamente la nostalgia propia del migrante cuando escucha una música de tal emotividad, ¿no? Pero sí, soy de Mérida. Sí, sí tengo, hay dos elementos ahí que yo creo que de alguna manera me caracterizan. Una es que soy hijo de migrantes. Mi mamá es siciliana, nacida en el sur de Sicilia, casada con un venezolano y bueno, mi infancia de alguna manera yo crecí escuchando la historia de los migrantes, ¿no? De cómo le toca duro al migrar a la gente. Y bueno, en esa línea de gente que anda de un lado para otro en este mundo, pues a mí me tocó. Y bueno, andamos por ahí dando vueltas. Y yo creo que sí, pues hay elementos que a nosotros los venezolanos la migración se nos hace muy familiar, porque fuimos un país muy receptor de cualquier cantidad de gente que se le ocurría ir para Venezuela en la época de la gran prosperidad del país. Y bueno, era normal el mestizaje, el elemento vinculante y sobre todo la generosidad del venezolano con el extranjero, ¿no? Era una de las características que siempre, incluso en la contemporaneidad, nos ha identificado, ese respeto por la cultura del otro, ¿no? así es. Que tiene un Cariño, carácter, que tiene un carácter muy universal, ¿no? Muy universal desde esta cuestión propia del merideño. Lo otro es que he dado muchas vueltas en esta vida. Yo nací en Mérida, pero me gradué, esta semana cumplo 30 años de graduado de médico. Entonces, cuando yo me gradué de médico, la medicina para mí fue como una especie de llave para transitar y convertirme en una especie de transhumante. Yo he vivido en muchas ciudades, desde Canaguá, en los pueblos del sur del estado de Mérida, hasta Madrid. Entonces, bueno, ese elemento también me es familiar. claro. A mí a veces me pregunta la gente, ¿para dónde piensas migrar ahora? Y no es en broma, porque es una posibilidad, no se cierran las posibilidades de seguir en esa actitud transhumante, ¿no? Así es. Oye, qué casualidad, fíjate, hoy exactamente, un 7 de abril de 1991, comencé yo con el ejercicio del periodismo. Estoy cumpliendo 30 años de ejercicio del periodismo el día de hoy, casualmente. Eso 30 se me años había son, olvidado. 30 años ligas mayores, ligas mayores, Sí, ya soy ligas mayor de edad. mayores sí, y lo espectacular, yo por ejemplo paso consulta y todavía hay cosas que me impresionan de la condición humana, entonces mientras no se pierde ese elemento que hace que uno vibre con la vocación, el oficio que uno ejerza, pues es magnífico, ¿no? Porque forma parte de las cosas a las cuales uno ha apostado porque salgan bien. Y no dejo de impresionarme, pues hay pacientes que son fascinantes, así en su plano y su dimensión humana y psicológica, claro. Y tú como periodista debes haber escuchado más de una historia fascinante Muchísimo. y enredada, ¿no? Me Muchísimo. imagino, por supuesto. Sí, vale. Y bueno, y fíjate qué casualidad. Yo jamás se me pasó por la mente estudiar periodismo. Yo estudié periodismo por casualidad. Yo quería ser o economista o trabajador social. Pero entonces le tenía mucho miedo a las matemáticas y a ese tipo de cosas. Entonces empecé a estudiar trabajo social y después me cambié, pero era porque mi primer trabajo fue en Radio Caracas Televisión, siendo yo un niño de 16 años. Y entonces, bueno, estaba ligado el periodismo a ya una carrera que empezaba a hacer en el mundo de los medios. Y dije, bueno, como que lo único que pega con esto es periodismo, usted me lanza por ahí. Pero bueno, creo que fue una de las mejores decisiones en mi vida y aquí estoy hoy. Pero bueno, no, disculpo Magnífico, porque magnífico. Te la felicito idea no es hablar de mí, sino de ti, porque el entrevistador es tú. fe- felicitaciones por estos 30 años de periodismo. Hicimos una cosa que es muy buena, que es el entrevistador hace que el periodista converse. Tú sabes que, Entonces, de mira, alguna manera, tú, tú sabes una cosa, que el periodista le tiene miedo al entrevistado. Yo creo que a nosotros nos pasa eso cuando el entrevistador empieza a preguntarle a uno, entonces uno como que, como, así es. Alirio, mira, hay evidentemente con la situación de la pandemia en este momento y particularmente en Venezuela, la gente está sumamente preocupada, se siente realmente amenazada, porque sabe que tenemos un sistema de salud que está muy mal,
muy deteriorado, sabe que evidentemente no han llegado las vacunas al país, no se sabe qué va a pasar con si hay un plan, si realmente se va a establecer un plan serio, masivo de vacunación, cuándo va a ser. O sea, bueno, una serie de expectativas eh, que contribuyen de alguna manera a crear esa zozobra en la gente. Evidentemente, la primera amenaza es el virus como tal, y eso tratamos de que, bueno, no nos contagiemos del virus. Pero además de eso del virus, hay una otra gran amenaza que ya está presente antes de uno contagiarse, que es el aspecto psicológico por el que está pasando en este momento el ciudadano, no solo en Venezuela, en el mundo, pero particularmente en Venezuela tiene como agravante. ¿Qué nos puedes decir de esa patología? Sí, vamos, con respecto a la dimensión psicológica, hay una cosa muy interesante del ser humano. Mi abuela, mi abuela materna, durante los años de la Segunda Guerra Mundial tuvo un hijo por año. Entonces, el ser humano en situaciones catastróficas más bien tiende a buscar, por una cuestión básica, la cuestión de supervivencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, la tasa de suicidio baja en situaciones de guerra, que es una cosa muy interesante. Y en la época de paz hay más homicidios propios de la dinámica cotidiana, pues tiene, y suicidios, por supuesto, pero en tiempo de guerra la gente quiere sobrevivir. Entonces esta cosa tan extraña que nos pasó a nosotros, que parece que pasa cada 100 años, yo no quisiera decir cómo surgió esto porque no lo sabemos, entonces ya es entrar en el terreno muy especulativo. Lo cierto es que hay una pandemia que está matando gente. Uh -huh. Esa pandemia, la gente quiere de alguna manera defenderse, pues, a través de los clásicos mecanismos psicológicos. Uno es tratar de sobrevivir como sea y aferrarse a la idea de protegerse, etcétera. Y la otra es la negación. Banalizar y convertir el discurso en una nulidad y de alguna manera a denostarlo o sacarlo de su justa dimensión, que es extremadamente grave lo que estamos viviendo, la gente se siente más tranquila. Son mecanismos de defensa psicológico básicos. El caso venezolano con respecto a la vacuna es lo peor que podía pasar, porque yo no quisiera, si algo yo no quiero en las entrevistas es introyectar o incluir el elemento fatalista, ¿no? Porque dígame, yo como venezolano quisiera lo mejor para mi país y de alguna manera soy una persona que apuesta a lo esperanzador. Pero el nivel de irresponsabilidad con el cual se está manejando la pandemia habla de una catástrofe. Y es una catástrofe de un asunto ya anunciado, y es que estas cosas de tratar de revocar las bases que sustentan una dinámica social, el término correcto es revolución. Revolución es un cambio social mantenido en poco tiempo. O sea, voltear la tortilla. Esas volteretas de tortilla en América Latina, que son las clásicas revoluciones latinoamericanas, lo que han hecho es acabar con los ciclos históricos de equilibrio. Entonces, después de un ciclo histórico de equilibrio, vienen unas personas un poco trasnochadas con ideas incendiarias queriéndolo cambiar todo y obviamente les sale mal en el intento, porque una sociedad no se puede revocar de golpe y porrazo. Entonces, bueno, además de que estamos viviendo una construcción muy etérea, muy fantasiosa en torno a una ideología que existe, independientemente de lo que la podamos criticar y con todos los elementos negativos que le podamos ver, hay gente que cree en esas cosas, pues. Entonces, ese elemento revolucionario que hizo que 6 millones de venezolanos saliéramos en estampida, le cae ahora una pandemia y para rematar se maneja de la manera más irresponsable y vergonzosa, es motivo de chiste es motivo de un chiste muy trágico, de un humor muy negro, pero se maneja de una manera muy errática, que nos lleva a otro problema, que es que el asunto de la pandemia desde el principio
no solamente en Venezuela, que yo creo que sería como el ejemplo de lo peor que se puede hacer, pero es que a nivel mundial, a nivel global, desde el principio fue manejado de una manera muy errática. Entonces, la Organización Mundial de la Salud no da parámetros claros, los científicos quedan marginados y surgen los políticos que de virus y pandemias no tienen ni idea, que son gente que especula para buscar votos. Entonces, claro, la pandemia, que es un asunto grave de salud pública, del cual la vida de todos pende de un hilo y de los seres queridos, resulta que hay políticos trasnochados, que ellos en sus mecanismos extraños promueven que la gente no se cuida porque nadie se va a enfermar, o los famosos conspiranoicos que están saliendo como Ujú. hongos reproducidos a la velocidad de la luz. Pero todo lo que hace es sumar o llenarnos de cosas muy negativas, y más hacia lo venezolano, que es un país donde la gente pues vive en gran penuria, ¿no? Hace rato yo estaba leyendo una información del Fondo Monetario donde nos ubica como el país más pobre de todo el continente, pero mucho más pobre que Haití. Estamos Ujú. hablando de una tragedia en justa lid, ese es el término que tiene ese proceso que estamos viviendo los venezolanos. Y bueno, como las pelotas las bolas de billar, ¿no? Dando tumbos, porque en esa estampida, que significa la migración, no es que nos están esperando con los brazos abiertos en otros países, ¿no? Sino que el que no va a aportar a otras sociedades o de alguna manera no es visto como una persona deseable en una estructura social, pues obviamente es maltratado, que forma parte de los elementos xenofóbicos, que todos los hemos vivido en algún lugar, en algún momento, porque forma parte Bueno, del pero humano. Alirio, fíjate una cosa, y disculpa que te interrumpa. Lo vivimos en la propia Venezuela. Cuando hubo el deslave de Vargas, la población de Vargas tuvo que emigrar en el mismo país, tuvo que irse a diferentes estados donde fueron ubicados y fueron rechazados en esos estados por su cultura. Ellos son muy faramayeros, todo el tiempo una música. Y fueron, de alguna manera, fueron objetos que tuvieron que volverse lo más pronto posible a La Guaira. Entonces, aún en el mismo país se sufre de eso. Yo creo que el ser humano por naturaleza tiene rechazo o suspicacia hacia lo que no le parece que es congruente o no lo comprende o no le parece cercano a su naturaleza. Entonces, el que es muy oscuro de piel, o el que es demasiado blanco, o el que es demasiado alargado, achinado, de alguna manera genera esa suspicacia natural, ¿no? En ocasiones esa suspicacia puede ser muy atractiva y generar bondades, pero en la mayoría de los casos no, genera es desconfianza. Y tal vez los venezolanos, yo viví muy de cerca lo de la tragedia de Vargas, porque yo tenía pacientes míos en Vargas que sobrevivieron a una calamidad espantosa, porque le ha pasado cualquier cantidad de daños, ¿no? Y su integridad personal, física, etcétera, estuvo muy comprometida en el caso de una de mis pacientes. Nos llegó mucha gente, por cierto, al psiquiátrico de San Juan de Dios, y a Mérida llegó mucha gente de Vargas. Mérida es un estado muy conservador, pero los andinos yo creo que somos en ese sentido tal vez muy receptivos. Entonces llegaba la gente de Vargas y me acuerdo que hacía alboroto, ciertamente. En términos sociológicos es fascinante estudiar ese fenómeno, porque al final la gente termina regresando. La Ujú. gente termina regresando porque, y además porque es que ser costeño es una manera de asumir la existencia. Entonces, la vida en Vargas es una vida feliz y divertida, que Ujú. tiene esa cosa propia de los caribeños, que nos hierve la sangre. Pues en el Caribe nos hierve la sangre, entonces tiene ese elemento que en otros lados es visto con rareza. Nos mostramos como deslenguados, como que decimos lo que se nos ocurre, a veces como que no tenemos mucho tacto cuando soltamos las cosas que pensamos, y no nos inhibimos tanto de decir aquellas cosas en las cuales creemos. Entonces, obviamente que tipológicamente como una identidad, no es raro que el venezolano tenga trompicones y problemas donde vaya, porque forma parte de nuestra cultura. Esa sensibilidad, esa tendencia a la ingenuidad, además. Es que el gran problema Ujú. nuestro fue de ingenuidad, de creer en el mesianismo que nos zumbó a una catástrofe, ¿no? Ese es lo que estamos viviendo en la actualidad. Así es. Creer en Alirio, pajaritos, tú, creer en pajaritos empreñados. sí.
Bien. Al venezolano le encanta que lo engañen, chicos. Eso pareciera que fuese así, ¿no? Que es preferible, el venezolano como que prefiere que le mientan bonito a que le digan una verdad dura. Pareciera que es así. Y también, y quisiera que eso te lo pregunto, el venezolano es pesimista en sí. Yo creo que el venezolano ha sido educado, o la sociedad ha educado al venezolano como para ser pesimista, porque hay cosas que te marcan mucho. Por ejemplo, desde pequeño te dicen, no, chico, eso es mucho camisón pa' Petra. No, tú no llegas ahí. Muchacho, ¿qué va? Eso es mucho para ti. Entonces, bueno, y pareciera que eso nos lleva a ser un tanto pesimista, ¿no? O más que Pero pesimista, yo, yo diría que el autoestima tendría que ver con algo de la autoestima también. mire, yo creo que todas las sociedades tienden a minimizar al hombre, al ser humano, en términos generales, porque es que lo primero que tienen que hacer con cualquier persona es amaestrarlo. Y para el sistema educativo es que te sientan durante 6, 8 horas en un pupitre, en una aula cerrada, aprender cosas extrañas que no sirven para la vida y de las cuales uno probablemente, eh, más que ganarse la vida con esas cosas que uno le enseña, lo que hacen es una especie de domesticación colectiva. Y bueno, tal vez eso sea, eso, yo no sé si eso es bueno o malo, pero somos domesticados, ¿no? Ahora, yo sí creo que hay sociedades que tienden a ser más punitivas en ese sentido que la nuestra. Y yo creo que la tendencia universal es a que el ser humano esté en un área de confinamiento que permita que la sociedad se sienta tranquila. Ahorita los chinos, por ejemplo, cuando uno compara las horas de clase que tienen los distintos países, nosotros somos de los países que menos horas de clase tenemos. Cuando yo era niño eran poquitas horas y siempre ha sido así. Había mucho tiempo para la recreación, para jugar, para los deportes, para estudiar, pero por ejemplo los chinos estudian, un niño va a la escuela 10 horas al día. Entonces, hay modelos en los cuales se evita al máximo que el individuo tenga contacto con la calle, porque la calle tiene que ver con lo delincuencial, con la transgresión, con enfrentar lo normativo. Pero yo creo que nuestro sistema, al compararlo, yo creo que más bien nos dio ciertas libertades. Y esas libertades tal vez nos hizo más adaptativos. Yo no creo que seamos pesimistas, yo creo que más bien tendemos a banalizar muchas veces las desgracias. Y por eso es nuestro discurso tan gracioso en torno a la miseria que nos pasa. O sea, por más duro que nos den, siempre vamos a salir con un chiste, con una broma, con darle la vuelta a ver cómo nos burlamos un poquito de nosotros mismos, pero forma parte de las cosas que nos salvan, porque yo creo que de lo contrario estuviéramos todos deprimidos y profundamente afectados. Más bien en países, hay una cosa que yo nunca he entendido. A mí cuando me ponen a esas sociedades del norte de Europa, Finlandia, Dinamarca, Suecia, a mí cuando me hablan de esas naciones como sitios de gran felicidad, yo siempre hablo con algún amigo venezolano que está por esos lados y le pregunto y me dice, no, vale, aquí la gente se está matando y aquí no paran de beber y el alcoholismo aquí es muy alto y el copo de nieve lo odio, el maldito copo de nieve que yo al principio le cantaba y hoy en día el copo de nieve no lo soporto porque es una montaña de nieve que no me deja salir de mi casa. Entonces, esa cosa del venezolano de cómo ve la realidad y cómo al venezolano le cuesta entender que eso sea la felicidad. Si tú me preguntas qué es la felicidad, yo creo que la felicidad son esas cosas que uno vivía en Venezuela que tenía que ver con el Caribe, con esas playas cristalinas, incluso con la transgresión de lo normativo, porque éramos muy transgresores en el discurso, en la manera como nos relacionamos, con las leyes elementales. Yo no sé para qué eran los semáforos en Venezuela. Entonces, era como una tendencia a romper con el orden que tiene que ver con el origen. Mira, los semáforos son era una oportunidad para conocer al funcionario de guardia y un acuerdo con él. Pero esa es la tendencia de no respetar la fila, de colearse en las colas, o sea, es la picaresca del siglo XVI, que nosotros pues en el Caribe es fundamental ser pícaro para poder sobrevivir. Si no eres un pícaro, no puedes galantear, no puedes hablar con una dama, no puedes tener amigos. O sea, la picaresca es una cosa muy valorada. Y la picaresca pues es una de las enseñanzas que nos dejan los españoles en el siglo XVI, los hidalgos, y se prevalece hasta el siglo XXI, ¿no? Entonces tenemos ese elemento que nos hace como el Lazarillo de Tormes, que
tendemos a falsear las cosas, a recrearlas y a divertirnos en torno a la misma, ¿no? Sí. Y también, bueno, y también sentimos que el mundo gira en torno a nosotros, ¿no? El venezolano cree que el Yo mundo creo, gira en torno. sí, yo creo que hay sociedades que tienen unas cosas que se llama etnocentrismo. Etnocentrismo es la percepción, para los que no conocen el término, de que la sociedad de uno es como la única, ¿no? O la sociedad como más relevante. Yo creo que hay sociedades que tienen etnocentrismo negativo, en el sentido de que se creen el ojo, el ombligo del mundo, pero en términos muy pesimistas y muy de azotarse, ¿no? Yo veo que hay sociedades ciertamente así. En otros países la gente se queja de todo, hasta del aire que respira. Nosotros, por el contrario, yo creo que tenemos un etnocentrismo muy positivo, se nos va la mano a veces, el venezolano migra a África y anda con una gorrita tricolor y la bandera es de un equipo que se llama la Vinotinto, que nunca gana ningún partido, o a veces gana algún partido, pero tal vez no es de las mejores selecciones del mundo, pero tenemos esa cuestión de exaltar nuestra naturaleza. Es muy difícil que uno consiga a un ciudadano estadounidense caminando por una calle argentina con la bandera de los Estados Unidos. Cambio, tú vas a conseguir un venezolano con la bandera de Venezuela en cualquier esquina o cualquier rincón del mundo, porque ese elemento en el cual nos sentimos muy identificados con ese origen que tenemos, y no solamente eso, es que la cantidad de prohombres que generó Venezuela no es normal. Entonces, toda América de alguna manera tiene que ver con Venezuela. Francisco de Miranda participa en la Revolución Francesa. O sea, es que tenemos un montón de gente que uno dice, es un país realmente que generó ciudadanos que son entes que indujeron cambios relevantes en la historia civilizatoria occidental. Entonces, Sí. con Tú ese sabes que, poco de gente tan tú sabes importante, pues, que en función de eso hay unos venezolanos que están considerados como, y deben estar en el libro Récord Guinness, como los más optimistas del mundo, y son los fanáticos de los tiburones de La Guaira. No hay nadie más optimista que todos los años van pensando que van a ganar el campeonato y nunca llegan a ganar. Eso es lo máximo del optimismo en el mundo. claro, el elemento vinculatorio, a mí me llama mucho la atención el elemento vinculatorio deportivo. El deporte, si bien hay un libro extraordinario de Eduardo Galeano. Yo soy una persona que ha criticado muchas cosas de Eduardo Galeano, pero particularmente tiene un libro que me encanta que se llama El fútbol a sol y sombra. La exaltación de cómo los seres humanos tenemos esa necesidad de apostar por un grupo de personas que luchen con la bandera nuestra y nos mimetizamos con eso, y cómo él lo ve como una cuestión saludable independientemente de la visión política que pueda tener cualquier ser humano, ¿no? Pero yo creo que apostar por los deportes siempre es bueno, es positivo. Tenemos algunos deportistas muy talentosos ahorita, que por cierto, en medio de toda esta desgracia, algunas noticias buenas tenemos de vez en cuando. Así es. Oye, una pregunta curiosa de mi parte. ¿Cómo son vistos los profesionales de la medicina venezolanos allá en Chile, pero específicamente del área de psiquiatría y psicología? Tengo entendido que en Chile es costoso eh, los servicios médicos en esa área. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia allá en Chile? Sí, particularmente con Chile, pues una de las cosas que me ha puesto a reflexionar es lo maravilloso que nosotros llegamos a tener el sistema educativo venezolano. O sea, cuando uno se pone a ver el sistema educativo venezolano y los logros que se alcanzan durante la época democrática, durante el bipartidismo, es irreal, irreal. Yo soy una persona que estudió medicina y además tiene especialidades y maestría y doctorado y todo ese cuento, pero es que la educación era gratuita. Entonces, el haber permitido que tanta gente nos formásemos en las áreas universitarias, tú mismo me hablas de que comenzaste por una carrera, después te fuiste para otra, terminaste siendo periodista. O sea, eso es un lujo que poca gente se da en el mundo. La educación en el mundo es una cosa, es un tabú prácticamente acceder a los sistemas educativos. Y la educación, a fin de cuentas, es el único camino para salir del atraso, pues. Entonces, yo lo que veo es que en Venezuela llegamos a un culmen en materia educativa y lamentablemente actualmente eso no existe. Entonces, ¿qué pasó? Que generaciones como las mías,
que yo debería estar ya lidiando con la dinámica propia del país, pues tuvimos un revés histórico y salimos con las tablas en la cabeza con la generación que está en este momento guiando los destinos de Venezuela. Pues. Yo debería estar ya de ministro de alguna cosa de esa, porque ¿para qué diablo estudié tanto? Pero bueno, las circunstancias que quisieron que, al menos vicerrector, una cosita de eso, pero las circunstancias nos indujeron de verdad a salir, y bueno, yo creo que hemos ido a prestar servicio y a trabajar, y en términos generales yo creo que el venezolano es bien visto en el exterior. El problema es que somos muchos. Entonces, claro, si tú llegan 2 millones de venezolanos en un país, obviamente que vamos tal vez a ser vistos de manera muy notoria. Obviamente no vamos a pasar desapercibidos, habrá gente que nos va a querer y otros no. Con respecto a los médicos, particularmente en Chile, yo creo que el trato ha sido excepcionalmente bueno, excepcionalmente bueno. Incluso yo me he llevado aquí unas sorpresas enormes con colegas chilenos que de verdad han sido de una generosidad asombrosa, asombrosa, y con pacientes muy agradecidos y bueno, muy encantados con esa manera de ser de nosotros, que no nos damos cuenta cómo somos, pero los pacientes nos lo recuerdan. Mire, usted mira los ojos, usted mira no sé qué diablo, entonces usted tiene tal detalle, que son elementos propios de nuestra idiosincrasia y de que un terapeuta venezolano o un psiquiatra venezolano va a tener una manera de intervincularse desde el punto de vista técnico con otros elementos propios de su idiosincrasia de donde venga, ¿no? Entonces, claro, eso puede, en el caso de nosotros los médicos particularmente, siento que en este país nos ha beneficiado mucho, pero te cuento, mi familia es una familia médico, estamos regados por todo el mundo, tengo un primo que está en la clínica Mayo, tengo una prima que está en España de neurocirujano, o sea, estamos en todas partes y yo veo que les va bien, o sea, son bien recibidos, son tratados con cariño, yo creo que el médico en general, y más ahorita con la pandemia, ¿no? Con todo lo que se le puede criticar al médico, pues yo no he parado de trabajar desde que empezó la pandemia y bueno, llegué hace relativamente poco tiempo al trabajo. Entonces los médicos de alguna manera volvimos a hacer ese símbolo porque la pandemia hizo dos cosas muy raras. Una, nos llevó al tiempo de las vacunas, que es una cosa antiquísima. O sea, estamos hablando de Luis Pasteur y de la vacuna de la viruela. O sea, eso fue un retroceso increíble. Y lo otro que nos lleva a la pandemia es exaltar la importancia de los hospitales. Entonces uno ve a los países preocupadísimos por comprar camas de terapia intensiva, excepto Venezuela, que no se preocupa por eso. Pero en términos globales uno ve a la humanidad invirtiendo en hospitales, cuando se pensaba más bien que los hospitales y menos las unidades de cuidado intensivo había que invertirles un centavo. Entonces hubo como una especie de que se revirtió desde el punto de vista histórico una dinámica que iba hacia un lugar y la pandemia la cambió. La pandemia es de esas cosas raras que aparecen en la historia del humano que mochan o trunchan o de alguna manera troncan el desenlace de las cosas y termina generando otras dinámicas, ¿no? Pero yo creo que obviamente va a haber un cambio importante. Yo no lo vi al principio, no lo vi al principio, hoy en día me parece más que obvio. Es que esta conversación ya contigo ya es otra, estamos hablando y esto es consecuencia de la pandemia. Entonces yo creo que se vienen estas y muchísimos otros cambios desde el punto de vista social y de Hay intervincularlo, una ganancia, obviamente. habrá una ganancia desde el punto de vista científico, tecnológico, como consecuencia de la pandemia y de que los laboratorios ahora están dedicados al estudio no solamente de este virus, sino de otros virus que andan por allí. ¿Habrá una ganancia en ese sentido? Te lo voy a poner en términos muy pragmáticos. En estos días mi hija estaba muy preocupada porque una amiguita que estudia con ella tiene problemas económicos importantes. Entonces estaban vendiendo la casa a ese punto de problemas económicos. Y resultó que se recuperaron espectacularmente, se recuperaron económicamente, ya no van a vender la casa, que era una tragedia para esa familia. Y bueno, mi hija me hizo el comentario y yo le pregunto, bueno, pero ¿qué trabaja el papá? Pues no, él tiene una funeraria, papá.
Entonces, para mí fue impresionante, porque yo digo, bueno, mientras unos la están pasando terriblemente mal, este señor que, bueno, se ganaba la vida con una agencia fúnebre en un país que tiene un sistema sanitario bueno, funciona, bueno, no le llegaban tantos muertos, pues, porque no estaba muriendo tal cantidad de personas, ahorita se recuperó económicamente. Ahora, lo que más me llamó la atención, además de eso que me pareció como muy así de términos de lenguaje, de clásico humor negro, me llamó la atención que yo ahí sí le pregunté a él que si era por efecto del COVID, y me dijo, no, de toda la gente que por estar dedicados nosotros al COVID se ha infartado porque subieron 40 kilos de peso durante la pandemia, han dejado de hacer ejercicio, descuidaron la tensión arterial, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo ve uno sitios y cómo dinámica en las cuales, mientras la humanidad por un lado sufre, pues otros hacen pequeñas ganancias o grandes ganancias, ¿no? Como las grandes corporaciones que compran, eh, yo llamo y me traen una cosa aquí a mi casa y cobran una cantidad de dinero y las ventas tienen que haberse multiplicado. Igual es el consumo de alcohol, por ejemplo. Si encierran a la gente pues tanto tiempo, pues cosas como el alcohol o algunas adicciones obviamente van a tener un mercado seguro, por supuesto. Oye, eso que tú dices me permite expresar lo siguiente. Yo creo que en Venezuela la cantidad de muertes en este momento por coronavirus no es, por COVID, no es significativa. Y tú dirás que esto es una locura. Pero es que yo creo que mucha de la gente que está muriendo en este momento en Venezuela está muriendo de que no tiene el medicamento para la tensión, está muriendo por hambre, está muriendo porque es diabético y no consigue la insulina. O sea, que yo creo que como tú lo decías en el caso de la funeraria, hay muchas patologías que no están siendo atendidas debidamente, que la gente no está recibiendo los medicamentos adecuados y que eso está produciendo también muchas muertes en las situaciones que Sí, están ya, ocurriendo. sí, además ese problema ya tenía tiempo. Yo creo que más bien lo que ha habido es que además de eso, que ya lo veníamos arrastrando con una población que estaba perdiendo 14 kilos de peso al año, que un ciudadano que perda 14 kilos de peso al año, estamos hablando de niveles de desnutrición. Eh, yo creo que una población con esas características es muy vulnerable. Entonces, claro, para rematar llega este COVID en un país que no tenemos estadística, nosotros no tenemos números, eso no existe. O sea, ¿dónde dice la tasa inflacionaria de Venezuela que debería estar publicando el Banco Central? O sea, ese elemento estadístico que tiene que ver con lo numérico, que tiene que ver con los logros alcanzados, de ninguna manera. Y ya son décadas ya que de alguna que se ocultan pues, esos datos. Entonces yo sí creo que lamentablemente los que estamos afuera, tal vez manejemos más números, tengamos una percepción un poquito más sensibilizada. Lo digo porque yo salí de Venezuela, a mí no me agarró la hiperinflación, por ejemplo. Yo no viví ese fenómeno. Y yo siento que, bueno, ya eso era, lo preveíamos. Decíamos, eso viene como una gran ola. Y fue uno de los elementos que me indujo, obviamente, a salir de allá. Hace poquito yo me puse a revisar. Me pasó una cosa muy curiosa. Me puse a revisar cuándo fue que yo saqué la primera postilla. O sea, ¿en qué momento yo dije que yo me iba de ese que es mi país, es mi tierra? Y es en 2015. Mm. O sea que eso no fue, en ningún momento fue algo espasmódico, que no fuera muy bien pensado, ¿no? Entonces hay todo un esfuerzo, porque desde 2015 para finales de 2017 comencé a trabajar fuera de Venezuela en 2018. Imagínate el esfuerzo que eso requiere. Entonces, bueno, yo creo que la migración tiene un elemento que es que si uno sale sin haberse preparado, es duro. Ahora, si uno sabe para dónde va y a qué va, obviamente que ofrece otros escenarios y otras posibilidades. Yo creo que yo tuve el tino en ese sentido de decir en qué momento me iba de Venezuela y a qué destino. Y yo creo que acerté. Esas dos cosas Sí, fueron bien hay gente que acertadas. planificó muy bien su ida de Venezuela. Vamos a aprovechar ahorita y quisiera que tú me ayudaras allí, Alirio, para saludar a alguna de la gente que se ha conectado y si hay alguna pregunta por allí que te quieran, hayan hecho, vamos a darle participación aquí a las personas que están por allí.
Vamos a ver qué pregunta hay por allí. Por aquí. Ajá. Aquí alguien te dice, Rosy Ronquillo 82, te extrañamos, doctor. Saludos de parte de toda la familia, en especial de mi papá Iván. Por ahí tienes. Le devuelvo el saludo y un fuerte abrazo a Iván, que le tengo mucho cariño y siempre lo recordamos, por supuesto que sí. Ajá. Por aquí está Alirio, gran profesor, escritor humanista, amigo. Dice Rivas Leone. Bueno, José Antonio es un prohombre, José Antonio es un hombre ejemplar, a mi modo de ver, es un gran politólogo, un hombre que cree en la academia y se quedó en Venezuela con todo lo que eso significa y se quedó en la universidad dando clase, ganando $1.5, o sea, un pasaje del metro de aquí, ida y vuelta, mensual. Entonces yo creo que para mí eso revela, es una admiración, pues. Yo creo que hay un sentido muy humano que de alguna manera salva lo bueno que todavía queda en el país, que es mucho, y de bueno, cómo gente está apostando todavía por el país, y cómo de alguna manera necesita que desde afuera también demos ese toque de esperanza que es imprescindible, pues. Lo que pasa es que la pelea es dura y larga, Y es de y no es, ¿cómo se llama? No, la carrera no es de velocidad, sino de resistencia. este es de resistencia, pero este no parece un me parece más que es que este no es un maratón. Estaba viendo yo un video de unos niños que llegaron caminando de Venezuela a Perú. Yo digo, ¿cómo es eso? O sea, y llegaron caminando en condiciones de verdad muy precarias. Pero bueno, nos ha tocado esa estampida en términos tan extraños. Sí. Sin embargo, yo veo que gente muy valiosa y muy talentosa sigue guerreando en Venezuela, esperanzada, y claro que sí, tenemos un gran potencial como nación, que si Venezuela se revirtiera la manera como se están conduciendo las cosas, yo me regresaría, por supuesto, a mi país, Yo pues creo que eso es una muchos cosa que yo venezolanos lo siempre harían. me... Mira, por aquí está Claro. Gaby Pérez M, totalmente acertado. Te dice por allí. Está también Evelyn Cubillán. Yo trato de. Ajá, estoy por aquí. Aquí está un señor que yo creo que conozco algo. Para ver, me parece conocido. Un momentico, es que esta aroma se me pierde aquí, ¿vale? Ajá, Preguntan como filósofo qué sugiere para seguir adelante. ajá. Hay una cosa que tiene que ver con el sentido de la vida, y es que la vida tiene que tener un sentido. O sea, la persona tiene que darle sentido a la vida, porque si la vida de uno no tiene sentido. Ahora, ¿qué es el sentido de la vida el que usted le quiera dar? El sentido de la vida para una persona puede ser ayudar a otro, puede ser hacer plata, puede ser viajar, puede ser dedicarse a vivir la vida de manera medianamente placentera o disfrutar de las cosas bonitas. El sentido de la vida puede ser el amor, pero tiene que tener un sentido vital en función de futuro y de metas concretas, claro. Tiene que materializarse con cuestiones puntuales, que uno diga, tuve tal logro. En ese sentido, la vida tiene estructura y uno dice, ah, no, pero es que la vida de esta persona tiene sentido, tiene capacidad de mirar para adelante. Y ahí tiene mucho que ver la esperanza también. Es muy difícil vivir desesperanzado, es muy difícil. Entonces necesitamos Y aquello esperanza, de, metas concretas. y aquello de hacerse su proyecto de vida, pues independientemente de la etapa de tu vida en la que estés, siempre te puedes elaborar un nuevo proyecto de vida. Por aquí está otra persona que es Ríos Osmar, me parece conocido este señor y creo que es hijo mío y está en Chile, te manda saludos. Muchas gracias. Sí, mi hijo que está por allá en Chile se fue en el 2019, es egresado de la ULA y tu hermano le dio clase en varias materias. Qué extraordinario, sí. Sí. Extraordinario. Bueno, Mira, ahora vamos a hablar. una gran universidad. Sí, excelente, una y reconocida, ¿no? A nivel mundial. Sí, claro. Alirio, mira, ahora vamos a hablar de un poquito más de política en los 15 minutos que nos queda. Y fíjate, ¿cómo ves tú en este momento el país político Venezuela cuando venimos de un proceso electoral en diciembre pasado que tuvo una muy alta abstención? No participó todos los partidos de la oposición, participó un grupo de partidos
Y bueno, y eso trajo como resultado que hoy tenemos una Asamblea Nacional que tiene 257 diputados del gobierno oficialista y apenas 20 diputados opositores de partidos de oposición que participaron en ese proceso. Paralelamente a eso, hay un grupo que llamamos G4, que son los partidos más grandes, que está liderado por Juan Guaidó y que ellos, bueno, se dieron continuidad a sí mismos en el ejercicio del mandato que se les dio en el 2015, que era hasta enero del 2021, hasta el 5 de enero, pero ellos siguieron de largo, bueno, siguieron autoproclamándose y siguieron de largo y se siguen llamando diputados hoy cuando no lo son. La Constitución es muy clara en eso. Y también se habla de un gobierno de interinato. En ese marco, en ese globo de situación, frente a un gobierno que hoy está súper fortalecido, que tiene más poder que nunca, aunque tiene menos aceptación, menos popularidad, ¿cómo se puede dar un cambio en el marco de esta situación? El problema venezolano es crónica de una muerte anunciada. Cuando en el año 2015 se hace esa merienda tan rara en la cual uno dice, bueno, pero esta gente que viene de la oposición de todos los sectores y gana la asamblea, esas personas que ganaron la asamblea no tenían un proyecto en común. Esa gente se le metió en la cabeza que iba a sacar al presidente. Y esa no era la idea. La idea era transitar los caminos normales de las democracias. Y los demócratas vamos a elecciones y no tenemos otro camino. O sea, los demócratas no damos golpe de Estado ni los ciudadanos tumbamos gobierno. Eso lo hacen los ejércitos. A mí nunca se me olvida la noche que Ramos Alú llegue y regaña al ministro de Defensa y le da por obsesionarse por el ornato de la Asamblea Nacional y empieza a quitar cuadros y a poner cuadros. Ese no era el asunto. Esos cuadros había que ponerlo en la entrada, ese no era el problema. El problema era cómo hacer para conquistar los espacios que la sociedad, que creemos que tenemos una actitud muy demócrata, a través del voto siguiéramos creciendo. Esa era la idea. ¿Qué es lo que pasa? Que el chavismo dice, no, estos tipos nos acorralan, aquí viene una cacería de brujas, y de manera que se tranca ahí, en 2015 se tranca el juego político. Cuando aquí llega Guaidó y se juramenta, era como la gota que faltaba para que se rebasara el agua del vaso, porque se crea entonces una percepción muy antipolítica, muy contraria a lo que es la vida civil, a lo que es la vida natural, que es la gente que va y vota, etcétera, o lucha para que, cuando tú le preguntas a un venezolano, ¿qué es lo que usted está esperando de Venezuela? ¿Tumbar al gobierno? No lo va a tumbar. Los civiles no tumbamos eso. Ni ningún país va a estar invadiendo nada de eso. De hecho, disculpa, disculpa, para apoyar lo que está diciendo, de hecho, ninguno de los golpes o intentos de golpe de Estado ha sido apoyado por el pueblo. El pueblo no salió a apoyar ni el 4 de febrero, ni el 27 de noviembre, ni en el 2002, ni mucho menos lo del 30 de abril del 2019. Los venezolanos somos ya expertos en eso. Lo que pasa es que todavía somos muy cogidos al lazo y tenemos unas esperanzas muy infantiles. Entonces ahora se crean, hay personas que se autodesignan embajadores y son embajadores en sus casas. Entonces uno dice, bueno, pero qué disparate es este. Entonces hasta que esa locura política, esa cosa absolutamente descabellada, que no tiene pie ni cabeza, no entre a lo que tiene que ser, reconquistar espacios políticos a través del voto, y no hay otra opción. Mira, a mí me tocó que el día de las elecciones me mandaron a votar a un pueblo a 3 horas de mi casa. Me cambiaron el circuito electoral el mismo día que fui a votar, porque son las trampas que hace el sistema de gobierno venezolano. Yo me eché el viaje y fui a votar 3 horas al sitio que me tocó, porque yo como ciudadano quería que ganara el actual gobernador de Mérida, y así fue.
Entonces yo entiendo que hay una estructura política muy ruda de controvertir. El problema es que cuando eliminan el voto como opción de lucha, entonces tú le preguntas a los venezolanos y en realidad no saben qué es lo que quieren como elemento para lograr. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Que se hagan unas elecciones justas, que no se haga trampa. Ese es el objetivo, no es otro. ¿Cuándo se van a hacer? Cuando corresponda. Y ahorita tenemos que darle la rueda completa, porque entonces tiene que luchar por las alcaldías, las gobernaciones, ya perdió la Asamblea Nacional. Entonces, al perder la brújula, y esa brújula se pierde paradójicamente cuando se avanza de manera espectacular en 2015 ganando la Asamblea Nacional, yo fui a sacar la primera apostilla. Así de simple. O sea, cuando yo vi que el ministro de Defensa sale regañado de la Asamblea Nacional, empecé a hacer las apostillas y finalmente, estando aquí en Chile, pues he visto toda esa cosa de juramentarse. Habían puesto unos embajadores que ninguno sirve en ningún lado, porque tú necesitas hacer un trámite y te queda la embajada, porque el gobierno que existe en Venezuela, el de Maduro, no es otro, los demás son cosas ficticias, inventadas, creativas, qué sé yo. Y lo otro es que la política la historia de la política es la historia de los cadáveres políticos. Muchos son los que se lanzan a esa dinámica tan brutalmente dura, que hay que ser muy, muy duro, hay que ser psicológicamente muy, muy restiado, muy bien preparado además, con muchos elementos propios de la argucia, de las habilidades. Y nosotros en ese sentido hemos tenido grandes políticos, pero lamentablemente se apostó por el camino rápido y no se estableció lo que debió haber sido, pues la lucha por unas elecciones que fueran sin trampa, que fueran transparentes, con una vigilancia internacional mínima. Lamentablemente nos extraviamos y tenemos la consecuencia de eso, que es la actual sociedad venezolana. Hasta que eso no se vuelva a retomar, es imposible que Venezuela resurja. Y lo otro, a mí siempre me han preguntado qué voy a negociar yo con los chavistas. Los únicos que negocian en este mundo son el crimen organizado. O sea, precisamente si tú agarras a la banda de los narcotraficantes del lado norte, ellos se tienen que reunir con los narcotraficantes del lado sur para ponerse de acuerdo dónde diablos se vende tal y cual mercancía. Y así son todos los espacios de poder en la historia de la civilización y no funcionan de otra manera. Entonces, cuando tú tienes que negociar con alguien, es alguien que probablemente no tiene los elementos valorativos ni tiene la concepción que tiene de la política que uno tiene, o que es profundamente amoral, y precisamente por eso es que uno tiene que negociar con esa persona. Entonces, las palabras negociación, elección, o sea, los elementos clave de lo que es la política, son completamente denostados, echados a un lado, se apuesta al golpe de Estado y nada, se trancó el juego. Cuando la sociedad se encarrile, tendría sentido la normalización de Venezuela. Hasta que eso no pase está muy difícil, claro. Esa es la idea que yo pienso que el venezolano tiene que introyectarse. Y si no la asimila, va a pasar como Cuba, igualito. No hay diferencia, porque ya hay una cubanización. Además que estamos hablando de que el chavismo ya va 20 largos ya años, más de 20. O sea que estamos hablando de que ya hay una generación y media ya formada, con valores que no tienen nada que ver con los valores que yo tengo, con elementos que tienen que ver con una cosmovisión que yo no congenio con esa visión. Entonces, de verdad que el chavismo pegó duro en el sentido de que cambió una sociedad, pero no la cambió hacia donde queríamos que cambiara. Lamentablemente hizo todo lo contrario. Y lo peor es que tuvimos una oposición que desalentó la política, y la política es no hacer guerra, no atacar al otro, llegar a un punto mínimo de encuentro para que de alguna manera todos estemos bien y tengamos espacios de participación, incluso de poder, porque hay gente que está en política por poder. Bueno, negocie su espacio de poder, pero no lo puede perder. Y No de lo puede hecho, perder. y de hecho, Alirio, esa gente que piensa que no, porque no hay que sentarse a dialogar con los que están en el poder, porque son narcoterroristas, según ellos, y toda esa serie de cosas, y que son muchos de ellos fan de Trump, no vieron cuando Trump fue a reunirse en Norcorea, no vieron que Trump llegó a acuerdos con los talibanes. Eso no lo ven, esas cosas, o sea. Y entonces hablan Son de que no hay que las fantasías propias de la ingenuidad de muchos venezolanos que hace rato perdieron
perdieron el norte en el sentido de que vieron tantas veces chocando con la misma piedra que no se puede, que no se puede, y bueno, finalmente se cae en una especie de realismo mágico de estar pensando en soluciones mesiánicas absolutamente infantiles, absolutamente infantiles. Entonces salió el cuento de Trump para rematar a Trump, que tenía una tuerca floja, fuego, le echaba gasolina a la candela, entonces hacía magos y chistes de que se iba a invadir a Venezuela y eso obviamente neutraliza al ciudadano. Entonces, son gente que se pone a jugar a la política sin saberlo. Y lamentablemente, pues la historia de la política, salvo excepciones, no la hacen los cogidos al lazo, no, no. Eh, Mira, excepcionalmente Havel en Checoslovaquia, Ujú, excepcionalmente un outsider hace política, pero venía del Partido Comunista. ujú, Entonces, un tipo con plata que venía del Partido Comunista llega a ser presidente de un Partido Comunista y lo saca del poder. Y Václav Havel hace una de las historias políticas más interesantes de lo que es una transición. Obviamente pierde la mitad del país, porque el ujú. país se divide. Pero son los grandes ejemplos de que uno dice, estos políticos geniales han existido. O el mismo Churchill. Uno se pone a ver cómo Churchill desarrolla toda una genialidad en torno al concepto de la política y además vive la guerra para rematar. O políticos que tienen, hay políticos que tienen una connotación muy mesiánica y en realidad fueron tipos muy pragmáticos. Y el caso que yo siempre pongo de ejemplo es el mismo Gandhi. Gandhi andaba con un taparrabo pasando frío en Londres, pero es que cuando uno lee mi experiencia con la verdad, que es su autobiografía, era un tipo de un pragmatismo radical. Además, Ujú, Gandhi ujú. era un abogado pragmático que sabía cómo acabar con un sistema político y cómo construir un liderazgo. Entonces, cuando uno estudia estos personajes que cambiaron la historia del mundo, uno se da cuenta que ciertamente son hombres y cometen errores, pero bueno, grandes certezas. Nosotros tuvimos a nuestro Rómulo Betancourt, Ujú. extraordinario, un magnífico ser humano y un prohombre. Y haber sacado a Carlos Andrés Pérez y haber jugado a un gobierno legítimamente electo, haber firmado el documento de la Carta de los 911 intelectuales, que yo no sé dónde tenían la cabeza, a favor de Fidel Castro, y que el mismo Pérez en su ingenuidad de invitar a Fidel Castro en el poliedro, son las cosas que uno dice, o sea, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿cómo pudo haber sido gente que de verdad, con tanto fuelle y tanto nivel intelectual, cayó en una cuestión de niños, de ingenuidad, ¿no? Pero es la tragedia Es que también es lo de pensar, y eso le ha pasado mucho a muchos y a muchos países, incluso lo acabamos de ver en Estados Unidos, el pensar que la democracia es inmune y la democracia es lo más la frágil que hay. La democracia es el sistema más frágil que existe, el de la democracia. Está Sí, yo amenazada pienso que constantemente. sí, la democracia siempre está en peligro. Y el gran problema de la democracia es que eh, precisamente las acaban las personas que deberían defenderlas, son los que terminan poniéndose en contra de los sistemas democráticos. Los regímenes democráticos son sistemas y los sistemas tienen fecha de vencimiento. Los sistemas son formas de equilibrio que se mantienen en el curso del tiempo, pero llega un momento en que ya no satisfacen las expectativas del ciudadano. Entonces, los ciudadanos cuando alcanzan un nivel de crecimiento quieren más, como Ícaro, que quiere volar y llegar hasta el sol y se le derriten la cera con la cual tenía pegadas las alas. Entonces, esa es la gran calamidad del humano, que quiere aspirar a cosas que no tiene con qué. Entonces, claro, los sistemas entran, como ejemplo pongo el que más conozco, que es el caso venezolano. Nuestro sistema político entra en conflicto y de alguna manera es visto en forma negativa apocalíptica, y es mentira. La democracia venezolana era ejemplo de democracia en el Ujú. continente. Perfecta, jamás, ningún sistema lo es, y mucho menos una dictadura. Pero tuvimos un sistema democrático maravilloso. Por eso precisamente la gente iba a Venezuela. Era un país donde había libertades económicas, pero es que había libertades civiles. Entonces, claro, era literalmente un paraíso. Y ese paraíso, de ahí vengo, ahí me formé y ahí tengo mis más profundos afectos, claro. Ahora, fíjate, Alirio, es que el chavismo, ahora chavimadurismo, ha sido realmente muy feroz eh, como, como, como gobierno, tanto Chávez como ahora, ha sido muy fuerte
¿O es que hemos tenido una oposición con una dirigencia muy mediocre y muy débil? Mira, yo conocí a Chávez y el fenómeno Chávez es imparable en una sociedad en la cual hasta Ular Pietri lo apoyó. Ujú. Entonces, una sociedad que se volvió loca un día y aparece un líder iluminado. Entonces, bajo esas coyunturas exóticas de la historia de la humanidad, era imparable. El fenómeno Chávez en realidad dura poco, porque Chávez da el golpe en el año 92, pero su proceso político como tal no dura tanto tiempo. Se Ujú. parece incluso casi que dura lo que dura el nacionalsocialismo alemán. O sea, el chavismo como tal no dura mucho. Y Chávez, yo no sé qué pasa ahí, porque ya esas cosas extrañas de esos consejos que le dan cuando está moribundo, de que la gente vaya y vote por Maduro, es un error garrafal, obviamente, y termina generando un sistema en el cual los mismos chavistas la pasan mal. Entonces, al final tú lo que ves es una élite que se formó. Una de las cosas que a mí más me impresionó en Venezuela fue una vez un amigo psiquiatra se me acerca y me dice que él necesita entrevistar a 40 merideños. Y yo le pregunto, ¿y qué tienes ahí? La lista. Entonces yo veo la lista y salen 40 personas que yo digo gente buena. ¿Y qué tienes tú que hablar con esta gente buena? Me dice, esa gente es peligrosa porque esa gente es confiable. Lo que ellos dicen, la gente les puede creer. Un tipo psiquiatra muy bien formado que me dijo esa cosa muy ruda, pero es que yo salía en esa lista. Entonces, el cuento era que con el cuento de que teníamos credibilidad, estamos apareciendo en una lista de gente que había que ponerle el ojo. Entonces, eso de alguna manera era aterrorizante. Y lo otro profundamente antiético que me dijo, que yo le pregunté que para qué eran los médicos que se estaban formando no en el sistema universitario tradicional, que es mi caso, es el caso de tu hijo, pues que nos ha ido bien, gracias a Dios, en otras latitudes, sino que se estaba improvisando unos médicos que pertenecen a otro tipo pues, de atención en el área de la salud. Entonces él me dijo esto, esos médicos mal formados son para que los pobres crean que los está atendiendo un médico. En cambio tú estás aquí para atendernos a nosotros de cómo uno ve en un país que va surgiendo una clase social emergente con mucho dinero, poderío, empoderamiento, y esa gente no va a desaparecer. Esa gente ya de alguna manera reclama o tiene ya su espacio y está en una posición de verdad que para negociar con ellos está obviamente en ventaja. Eso no debió haber durado más de 2015. Esa tragedia fue empujada por una oposición muy torpe, ingenua, eh, muy egocéntrica y muy megalómana. Entonces, claro, y con un discurso desafiante, como si fueran guerreros o combatientes, yo creo que esa gente nunca ni siquiera habrá ni siquiera cargado un arma. Entonces, uno veía a unos políticos hablando de guerra, poniéndose al nivel de Chávez, que era un discurso muy confrontacional y violento, y otros eran unos aprendices y unos imitadores y unos remedos muy malos. Entonces, bueno, lamentable. Y todavía, yo escucho a algunos políticos venezolanos y yo me pregunto a quién le están hablando así, porque hablan golpeados y arrebatados y uno dice, bueno, pero ¿qué estilo de liderazgo es ese? Esa gente a dónde va a conducir a mi pobre país. Pero lamentablemente yo creo que esa semilla la sembró Chávez y quedó como un modelo. Un Sí. modelo que muchos imitan en otras partes, ¿no? Por cierto, cuando hablabas de Chávez, yo una vez conversando con Pedro Palma, el economista, Claro, un gran personaje, un gran ser humano, sí, sí, muy, muy sí, serio. claro. Él me echaba el cuento de que cuando la campaña de Chávez, Benanchan, la directiva de Benanchan, lo iba a recibir pues como candidato, evidentemente, candidato presidencial. Pero ellos, lógicamente, le tenían a Chávez el resquemor, pues, o sea, sabían que venía por allí. Entonces, bueno, claro, mucha aprensión. Resulta que Chávez se sentó con ellos media hora y terminaron todos aplaudiendo a Chávez, abrazándolo y dándole la mano y una sonrisa de oreja a oreja cada uno de ellos, ¿no? Me dice Pedro Palma. Me dice, o sea, era un encantador de serpiente. Era Lo un... que pasa es que se da una cosa muy controvertida que es muy raro que se dé en una sociedad. Es que una sociedad, precisamente los políticos que son los que te están defendiendo, en Venezuela la clase con poder económico le da la espalda al bipartidismo.
Entonces, claro, le da la espalda al bipartidismo y además los partidos políticos se vuelven una pelea a cuchillo entre sus propios miembros. Entonces, claro, se desintegra el modelo y no surgen los liderazgos emergentes, o mejor dicho, no dejan que surjan, que los tuvimos Ujú. extraordinarios. Las generaciones de relevo eran magníficas. O sea, nosotros tuvimos personas del tamaño de Osvaldo Álvarez Paz, que es un hombre que sería presidente en cualquier lugar del mundo, solo para mencionar a algún venezolano que tenía tal nivel formativo, Por de ejemplo, formación. Adón Vivas Terán, oye, Por ejemplo, eran súper político. políticos excepcionales. Yo lo conocí a él porque un día fue a hablar conmigo en Abejales. Yo estaba de médico rural en Abejales y Abdón Viva fue a visitarnos a la medicatura. Un tipo encantador, además un Ujú. sabio de la política. Entonces, toda esa gente, cuando aparece el mesianismo chavista, Chávez se apodera de los medios de comunicación y se convierte en político, presidente, cantante, animador, bufón, juez, verdugo, intelectual, poeta. Entonces se acabó la fiesta y de alguna manera opaca a todo un país que existía, por supuesto, pero la figura es tan brutalmente fuerte y desde el punto de vista simbólico penetra a tal magnitud en una sociedad que opaca todos los demás elementos y genera una fascinación y un encantamiento que pasa lamentablemente como el flautista de Hamelin, pues que llevó, le sacó las ratas al pueblo, pero después no le pagaron y se vengó llevándose a los niños. Entonces pasó un poquito Bueno, esos fenómenos en pero los cuales, fíjate que las encuestas hoy dan como único líder en Venezuela con más de un 60% a Chávez. sí, por supuesto, si mañana Chávez resulta que resucita o resulta que no estuviera muerto, arrasaría en cualquier elección. Eso estamos completamente de acuerdo. A mí me han criticado por lo que acabo de decir, porque me dicen, no, usted sobredimensiona la figura de Chávez. No, no, Chávez es un magnífico exponente del alma criolla venezolana en Ujú. el sentido más popular del término. Ahora, que es un amor letal, que es uno de esos amoríos fulminantes, claro, es terrible, es una de esas relaciones que matan. Y de hecho nos mató como sociedad de alguna manera, Mató un pero país, son de esos amores envenenados, ¿no? Que bueno, mató a un país, como, nada más y nada menos. Bueno, sí, como ahorita está de moda ese término, el término de la tóxica y el tóxico. sí, Entonces, bueno, de esas relaciones que son muy intensas, muy apasionadas, pero bueno, acaban con las personas mira, y en nuestro ahí, país acabó con la nación. ahí habría que decirle como el título de un libro de un escritor colombiano muy bueno que se llama Te amo, pero soy feliz sin ti. Una cosa así, Claro, bueno, que sigan amando a sí, sí, Chávez, sí. pero somos felices sin Chávez, ojalá. Sí. La otra fantasía, y con esto creo que es el colofón de la parte política, era pensar que con la muerte, la gente decía una frase muy ruda, decía, muerto el perro se acaba la rabia, no tiene nada que ver. O sea, no existe vacío en los sistemas. Uno se quita de un sitio y ese sitio automáticamente es ocupado por algo o por alguien. No existe vacío en los sistemas. Entonces, ¿qué pasa? Desaparece Chávez y llega algo peor. O sea, eso fue lo que pasa con Venezuela. Entonces, pero forma parte de la dinámica de los sistemas, el hecho de que no exista vacío. Ahora, ¿qué es lo que hace un buen político? Saber cuándo generar ese vacío y saber cuándo no. Entonces en eso Chávez era genial, era muy Ujú. habilidoso, sabía cuándo presentarse, sabía cuándo no. Era un hombre que realmente solo producía dos emociones, o el odio o la fascinación, ¿no? Yo creo que tal vez algunas personas lo vimos con mucha objetividad y lo vimos como una catástrofe que se venía y bueno, lamentablemente no pudimos detenerla. Por eso Así yo es. creo que sí hay una generación de la cual yo formo parte que yo creo que fuimos vencidos. Fuimos vencidos y no tuvimos la argucia, ni las artimañas, ni tuvimos la sapiencia para que eso no ocurriera. Yo sí creo que hubo un problema generacional y no fue por falta de talento, es que tuvimos un oponente bien duro. Ujú. Sí, bueno, es verdad. Bueno, llegamos al final, Alirio, muy agradecido contigo por esta conversación de esta noche, de verdad. Te doy las gracias por permitirnos conocer un poco tu forma de ver al país, y no solo al país, sino también nos hablaste de los emigrantes, de la pandemia, o sea, de verdad que creo que ha sido una conversación muy rica en conocimientos para quien
lo está siguiendo, ¿no? Muchísimas gracias a ti por la invitación y bueno, un saludo muy afectuoso a las personas que nos siguieron y bueno, los que escuchan este programa, que ojalá sea de utilidad, sea de utilidad. Así será. Muchas gracias. Amigos digitales, bueno, gracias por estar allí. Nos vemos mañana, Dios mediante. Posiblemente estaré entrevistando al señor Kiko Bautista. No quisiera tener que entrevistarlo, ese señor es muy fastidioso, pero bueno, voy a tener que hacerlo porque es amigo mío. ¿Qué voy a hacer? Así uno con los amigos tiene que ser así. No, mañana vamos a estar conversando con Kiko Bautista, si el internet nos lo permite, y será entonces hasta las 8 de la noche. Gracias, Alirio. Encantado. Feliz noche, que esté muy bien.